¿Alguna vez te han traicionado de una forma tan brutal que hasta el alma se te rompió en pedazos? ¿Alguna vez te engañaron dos personas a las que amabas con todo tu corazón? Yo viví algo que ni en las peores novelas se imagina. Y hoy te lo voy a contar. Escúchame con el corazón. Me llamo María de la Luz. Tengo 78 años y nací en un pueblito caluroso y polvoriento del estado de Michoacán, llamado Tepalcatepec. He vivido guerras familiares, pérdidas, hambre y hasta muerte. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en mi propia casa, en mi propia cama, con las dos personas que más amé. Voy a contarte algo que guardé en silencio, por años, algo que me arrancó la piel del alma y que todavía me hace doler el pecho cuando lo recuerdo. Pero hoy no voy a callar más. Ya no. A los 47 años, después de toda una vida de intentar ser madre, me dijeron que no podía tener hijos. Fue un dolor que no se explica. Ramón, mi esposo, me abrazó esa noche como si nada pasara. Pero yo lo sentí cómo se alejaba de mí poquito a poquito. No lo culpo, en ese entonces. Yo también me alejé de mí misma. Pasaron unos años así, como dormidos, hasta que un día, Ramón llegó con la idea de adoptar. Yo dudé, pero luego vi a Isabel. La conocimos en un orfanato en Morelia. Tenía apenas 9 años, con los ojos más tristes que he visto en mi vida. Unos ojos grandes, oscuros, que parecían gritar sin hacer ruido. En cuanto la vi, supe que era ella. No sé cómo explicarlo. Era como si mi alma la reconociera de antes. La trajimos a casa, y desde el primer día le dije, hija. Le bordé su nombre en las sábanas, le enseñé a hacer tortillas, le canté las mismas canciones que mi madre me cantaba a mí. La cuidé. Cuando tuvo fiebre, le conté cuentos antes de dormir, le hice moños para el pelo, y hasta le inventé cumpleaños porque no sabíamos ni el día que había nacido. Pasaron los años. Isabel creció. Se convirtió en una muchacha hermosa, inteligente, carismática. Tenía 19 cuando empecé a notar algo raro, algo que me hizo un nudo en el estómago. Ramón empezó a mirarla distinto. Al principio pensé que era imaginación mía. Ya estaba vieja, cansada. Pensé que estaba celosa. Qué vergüenza me daba pensar eso. Celosa de mi propia hija. Pero las cosas no eran imaginación. Ramón empezó a arreglarse más. Usaba loción hasta para estar en casa. Isabel empezó a vestirse distinto, a mirarlo con esa mirada que una mujer guarda solo para un hombre. Yo trataba de justificarlo todo. Es la edad, me decía. Son ideas tuyas, me repetía una y otra vez, mientras sentía cómo se me caía el mundo dentro del pecho. Una tarde de abril, cuando el calor hacía hervir la tierra y todo olía a lumbre, escuché risas y murmullos que venían del cuarto de Isabel. Risas bajitas, íntimas, el tipo de risa que uno no comparte con un padre. Me acerqué despacio. El corazón me golpeaba en el pecho como tambor en procesión. No abrí la puerta. No dije nada. Me regresé a la cocina como si nada. Me temblaban las piernas. Me ardían los ojos. Me hervía el alma, pero guardé silencio, porque eso es lo que nos enseñaron, a no hacer escándalo, a cuidar la familia, a tragar la traición como si fuera agua bendita. Pero no era bendita, era veneno. A partir de ese día, todo se volvió gris. Ramón ya no me tocaba, Isabel apenas me hablaba. Empezaron a salir juntos al mercado, a dejar papeles, a visitar un primo. Y yo, vieja y ciega de dolor, fingía que no pasaba nada, pero sí pasaba. Y pasaba todos los días en mi propia cara. Yo los crié, a los dos. Ramón, como esposo, Isabel, como hija. Y entre los dos me arrancaron el alma. Pero escúchame bien, lo que viene después no es lástima. No es derrota. Lo que viene es una historia de una mujer que dijo basta. De una mujer que no se dejó enterrar viva. Y ahora te lo voy a contar todo.
Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y nos dice que quieres seguir escuchando más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo así, compártelo. A veces una historia simple puede cambiar todo un día. Gracias por estar aquí y por escuchar con el alma. Mi casa se volvió un lugar helado. Antes olía a café, a pan recién hecho, a flores del patio. Ahora olía a desconfianza, a mentiras, a perfume barato y ropa usada que no era mía. Yo fingía normalidad. Cocinaba lo de siempre. Servía la mesa como si fuéramos una familia feliz. Ramón se sentaba al frente como si nada. Comía en silencio. Isabel evitaba mirarme. Yo la miraba todo el tiempo. Empecé a notar cosas pequeñas, detalles. Isabel se maquillaba más. Ramón se reía de chistes que antes no entendía. A veces salían en las noches, según ellos, a comprar medicina o a visitar a la tía de él. Pero siempre volvían con esa risa seca que uno conoce cuando ya ha vivido suficiente. Una tarde, mientras lavaba ropa en el lavadero del patio, encontré un boleto de hotel en el pantalón de Ramón. Era de un motel barato, de esos de paso, con espejos y camas con colchón viejo. Sentí que el mundo se me venía encima. Pero no lloré. No dije nada. Lo guardé. Lo doblé despacito y lo escondí en una cajita que guardaba detrás del altar de la Virgen. Ahí empecé a juntar todo, cada mirada, cada mentira, cada papel, recibo, pedacito de lo que estaban haciendo a mis espaldas. Yo no sabía si iba a usarlo para algo, pero necesitaba registrar, confirmar que no estaba loca, que no era mi imaginación. Necesitaba una verdad que no se pudiera negar. Y mientras yo me deshacía por dentro, ellos parecían más felices que nunca. Una noche, Ramón entró al cuarto de Isabel. Yo lo vi con mis propios ojos. Creyó que yo dormía. Cerraron la puerta. Apagué la luz de mi cuarto y me quedé en la oscuridad. Ni lloré, solo me quedé ahí, sintiendo cómo el corazón se me hacía piedra. Pensé en gritar, en tirar la puerta, en correrlos a los dos, pero no lo hice. Porque entendí algo en ese momento. Si reaccionaba, perdía. Si actuaba por rabia, ellos se salían, con la suya. Yo tenía que ser más lista, más fría, más fuerte. Al día siguiente, fui al centro. Busqué a una amiga vieja, doña Tomasa, que siempre decía las verdades aunque dolieran. Le conté todo. Ella, con los ojos llenos de rabia, me dijo: «Ese viejo no te merece, y esa muchacha no tiene madre. Pero tú sí tienes algo que ellos no: dignidad». Me presentó con un abogado del pueblo, el licenciado Herrera. Hombre serio, de pocas palabras. Cuando le conté todo, me miró directo a los ojos y me dijo: «¿Está lista para pelear?». Y yo, con la voz temblorosa pero decidida, le respondí: «Estoy lista para recuperar mi vida». Ahí empezó todo, mi transformación, mi despertar. Dejé de esperar, dejé de pedir cariño, dejé de ponerme última en mi propia casa. Me miraba al espejo cada mañana y me decía: «María, no estás sola, no más». Mientras Ramón y Isabel seguían con su juego, yo armaba el mío. Tomaba fotos. Grababa audios con una grabadora vieja que tenía mi sobrina. Todo, en silencio, sin escándalo, sin lágrimas. Solo verdad. Y el día que escuché con mis propios oídos a Isabel diciendo: «Cuando la vieja firme ese papel, todo será mío», supe que ya no era una historia de engaño. Era una historia de robo, de traición completa, de quitarme hasta lo que no sabían cuánto me costó construir. Porque yo no era solo una mujer traicionada. Era una mujer que iban a despojar, a borrar, y yo no estaba dispuesta a dejar que me desaparecieran así. Desde que empecé a trabajar con el licenciado Herrera, ya no era la misma. Algo en mí se había roto, sí,
pero también algo nuevo se estaba formando, como si cada lágrima que no lloré se hubiera convertido en una piedra con la que ahora construía una muralla. Yo sabía que no podía enfrentarlos de frente. Todavía dormían bajo mi techo, comían de mis manos, respiraban el mismo aire. Pero ya no eran familia. Eran enemigos silenciosos, astutos, y yo tenía que ser aún más. Todos los días me levantaba temprano, como siempre. Ponía el café, hacía los huevos, barría el patio. Fingía, sonreía, jugaba el papel de la esposa vieja y resignada, pero por dentro estaba despierta, más despierta que nunca. Isabel se había vuelto descarada, caminaba por la casa como si ya fuera suya. Se probaba mis aretes, abría mis cajones, se servía la comida sin pedirme nada. Y Ramón ya ni me miraba. Solo hablaba con ella. La tocaba. La miraba con ese deseo que una madre nunca quiere, ver en los ojos de su esposo hacia su hija. Una noche, estaban sentados en la sala tomando tequila. Yo me acerqué despacito, fingiendo estar buscando un vaso, y escuché algo que me congeló la sangre. «Ya casi la tengo», decía Isabel. «Solo falta que firme lo del terreno de su mamá. Con eso nos vamos de aquí, tú y yo. Y que se quede, la vieja con sus recuerdos», respondió Ramón riéndose. No sabían que yo tenía una grabadora escondida debajo del sillón. Una chiquita, de esas de casete viejo, pero que funcionaba bien. Todo quedó registrado. Todo. Al día siguiente, llevé esa grabación al licenciado. La escuchó con atención. Me miró con una seriedad tremenda. «Esto es prueba clara de intento de fraude, señora María. Podemos llevar esto a la fiscalía. Pero tiene que estar segura». Yo lo miré directo a los ojos y le dije: «Estoy más segura que nunca en mi vida». Ese día entendí que no solo quería justicia. Quería demostrarles que una mujer como yo, callada, vieja, ignorada, puede tener más fuerza que toda su mentira junta. Empezamos a mover los papeles. Revisamos escrituras, cuentas, testamentos. Descubrimos que Ramón había intentado falsificar mi firma en un documento para vender el terreno que me dejó mi madre, pero no lo logró. Le faltaban sellos. Le faltaba mi voz. Y ahora la tenía. Y con esa voz iba a defender lo mío. Pero mientras yo luchaba por dentro, el pueblo empezaba a notar las grietas. Algunas vecinas me veían raro. Se rumoraba que Isabel y Ramón tenían algo, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En un pueblo pequeño como Tepalcatepec, la gente prefiere callar antes que enfrentarse con la verdad. Una tarde, fui al mercado y sentí las miradas, las cuchicheadas. Una señora incluso se me acercó y me dijo: «Ay, doña María, ¿es cierto lo que dicen, que su hija y su marido?» No le respondí. Solo la miré con una calma que me costó sangre. Yo no necesito defenderme. La verdad, tarde o temprano, se sienta sola en la mesa, y seguí caminando con la cabeza en alto. Esa noche, Isabel se me acercó por primera vez en semanas. «Madre», me dijo, como si todavía tuviera derecho a esa palabra. «Ramón dice que podríamos poner el terreno a mi nombre, por si algún día usted falta». Me quedé helada. «¿Y si yo no falto?», le respondí, mirándola fijo. Ella sonrió nerviosa. «No lo digo por mal, es por seguridad. Yo la cuidaría». Sentí cómo me hervía la sangre, pero me tragué el coraje. «¿Sabes qué, Isabel? El que cuida no traiciona». Ella no dijo nada. Se fue. Cerró la puerta de su cuarto y la casa volvió a hundirse en ese silencio pesado, sucio, traidor. Pero yo ya no era la misma. Yo ya estaba lista. Y lo que venía era solo el principio. A veces, para ganar, una tiene que hacerse la tonta. Así lo aprendí, porque cuando ellos creen que te tienen dominada, que ya te apagaron la luz, es cuando menos se esperan que en realidad estás encendiendo fuego.
Esa semana, Ramón y Isabel estaban como pavos reales. Se reían, salían juntos, hacían planes. Yo los escuchaba desde el cuarto fingiendo estar dormida, pero en realidad estaba con una libreta en la mano, anotando todo. Fechas, nombres, lugares, frases clave. Tenía pruebas suficientes, pero necesitaba la última pieza, la confesión. Entonces, un día, preparé su comida favorita, enchiladas rojas, arroz con zanahoria y agua de Jamaica bien fría. Me puse mi mejor blusa, me recogí el cabello y les sonreí cuando llegaron. «¿Qué celebramos?», dijo Isabel con burla. «Nada», le respondí. «Solo quise que comiéramos como antes». Se sentaron felices. Comieron como si nada. Y yo, con la misma grabadora escondida en el florero de la sala, esperé. Ramón se sirvió otra agua y dijo: «Ya. Todo está casi listo. Si firmara mañana mejor». «Le voy a decir que es del banco», contestó Isabel. «Con esa firma nos vamos». A lo que sigue. Yo tragué saliva. No lloré. Solo apreté los puños debajo de la mesa. Después de esa comida, tomé la grabación y se la entregué al licenciado Herrera. Él la escuchó 2 veces, en silencio. Al terminar me dijo: «Con esto basta para acusarlos de intento de fraude y abuso de confianza». «¿Y si niegan todo?», pregunté. «Ya no pueden», dijo él. «Usted hizo lo correcto». Al día siguiente fuimos a la Fiscalía de Apatzingán. Presentamos todo: papeles, grabaciones, testigos, porque sí, doña Tomasa también declaró. Dijo que había visto a Ramón salir del cuarto de Isabel varias veces durante la noche, que le parecía raro, pero nunca se atrevió a decir nada. Hasta ahora. Las autoridades iniciaron el proceso, primero discretamente. Mandaron una citación a Ramón para una audiencia preliminar. Él pensó que era por los papeles de la propiedad. Le dijo a Isabel: «Ya va a firmar. Todo está saliendo perfecto», pero no sabía que el que estaba firmando su sentencia era él. Esa noche, Ramón intentó que yo firmara un documento. Me lo trajo impreso, en una carpeta azul, diciendo que era una actualización del testamento. Lo miré, lo abrí, y fingí estar confundida. «¿Y esto qué es, mi amor?». «Nada grave, María», dijo él con voz melosa. «Solo es por si algún día te pasa algo, para que todo quede seguro en manos de Isabel». «Ah», le dije. «Qué detalle. ¿Y tú no te quedarías con nada?». Él se rió. «Yo ya tengo lo que necesito». Quise gritarle, escupirle en la cara, pero me contuve. Solo asentí y le pedí tiempo para pensarlo. Me encerré en el baño y vomité el coraje. Pero ya no era tiempo de llorar. Era tiempo de actuar. 3 días después, llegó la notificación oficial. Ramón e Isabel estaban siendo investigados por intento de fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y violencia patrimonial. Cuando Ramón leyó la carta, se puso pálido. Gritó, me insultó. Me dijo cosas que jamás pensé escuchar. «Vieja, malagradecida. Después de todo lo que hice por ti». «¿Y qué hiciste por mí, Ramón?», le dije de frente, con la voz firme. «¿Quedarte con mi hija y mi herencia? ¿Pisotear mi dignidad? Tú no vales nada. Pues para alguien que no vale nada. Mira todo lo que logré sin moverme de esta casa». Isabel estaba en el rincón, llorando. No decía ni una palabra. Su cara era otra. Ya no tenía esa soberbia. Era miedo puro. Yo no me moví. Me quedé de pie. Ya no temblaba. Ya no me escondía. Los 2 se van de mi casa, hoy. Y los eché. Con la frente en alto, con los ojos secos, con la fuerza de 1000 tormentas que ya había sobrevivido. Esa noche dormí sola, pero en paz. Escuché los grillos desde mi ventana y por primera vez en años. Sentí que la casa era mía otra vez. Los días después de echar a Ramón y a Isabel de mi casa fueron duros. No lo voy a negar. No fue una fiesta. No fue un alivio inmediato.
Fue como cuando después de una tormenta, el cielo sigue oscuro, aunque ya no caiga lluvia. Me sentía vacía, no por perderlos a ellos. Eso ya lo había llorado en silencio durante meses, sino por todo lo que significaban. 30 años de vida, de esfuerzo, de amor entregado sin medida. Me dolía haberme equivocado tanto. Me dolía haber confiado. Pero también me sentía en paz. Dormía sin miedo. Caminaba por la casa sin tener que fingir. Me sentaba en el porche a ver el atardecer con una taza de café en la mano. Era mi casa, mis paredes, mi tierra, y nadie más iba a volver a robarme eso. Claro, el pueblo no tardó en hablar. ¿Supiste lo de doña María?, decían unas en el mercado. Dicen que la hija se metió con el marido. Chismorreaban otras en la fila. De las tortillas. Unos me miraban con lástima, otros con morbo, pero hubo quienes se me acercaron con respeto. Mujeres, sobre todo. Mujeres que sabían lo que era tragar dolor y seguir de pie. Una mañana, mientras compraba tomates en el tianguis, se me acercó doña Cleotilde, una señora de 80 años que siempre iba vestida de negro desde que enviudó hace 30. «Doña María», me dijo con la voz bajita, «usted hizo lo que muchas no nos atrevimos a hacer». «¿Qué quiere decir?», le pregunté. Yo también fui traicionada, pero me callé, porque en mi época eso se aguantaba. Verla a usted me dio fuerza. Gracias por hablar. Y no fue la única. Otra vecina, más joven, me invitó a un grupo de mujeres que se reunían cada semana en casa de una maestra jubilada. Fui con miedo. Pensé que solo iban a hablar de chismes, pero no. Era un círculo de apoyo. Ahí conocí historias peores que la mía. Una señora que fue abandonada con 5 hijos. Otra que fue despojada de su casa por sus propios hermanos. Una joven que vivía violencia psicológica todos los días y no sabía cómo salir. Nos tomábamos de las manos, llorábamos juntas, reíamos también. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, no juzgada, no como la vieja traicionada, sino como una mujer que sobrevivió. En ese grupo encontré una nueva forma de sanar. Empecé a bordar otra vez, a hacer pan para compartir, a escribir mi historia en una libreta que me regaló una de las chicas, con flores en la portada. Me dijo, «Tu historia merece ser contada, María». Y tenía razón. El licenciado Herrera me llamó unos días después. Me dijo que el proceso iba avanzando, que la Fiscalía ya tenía suficientes pruebas para formalizar los cargos contra Ramón e Isabel, que muy pronto se dictaría una resolución. ¿Y ellos?, le pregunté. Ramón está tratando de decir que usted lo manipuló, que todo fue una confusión. Pero nadie le cree. Isabel, en cambio, está cooperando. Entregó más pruebas. Parece que por fin entendió lo que hizo. No supe qué sentir al escuchar eso. Isabel, mi niña, la que crié, la que amé, me traicionó de la peor forma. Pero aún así, una parte de mí no podía odiarla por completo. El corazón de una madre, aunque lo quiebren, sigue latiendo por los pedazos que crió. Pero eso no quería decir que iba a perdonar, solo que ya no quería cargar con rencor. Perdonar no es olvidar, es soltar el peso para poder caminar. Ese día, al volver del grupo, me senté en el sillón donde tantas veces bordé y me puse a escribir. Empecé con una frase que salió directo, del alma. No soy una víctima, soy una sobreviviente, y esta es mi historia. Y así comencé a narrar todo, no para que me dieran lástima, sino para que otras mujeres como yo supieran que se puede salir del infierno, que se puede perder todo, y aún así levantarse, porque lo que me quitaron fue mucho, pero lo que me quedó fue más valioso aún, mi voz, mi dignidad y mi fuerza. Yo pensé que después de todo lo que salió a la luz, Ramón se iba a esconder, que por fin, después de que se cayeran sus mentiras, se iba a quedar callado. Pero no. Hay hombres que no saben perder, que prefieren hundirse antes que reconocer que una mujer se les enfrentó con la verdad.
Unos días después de la audiencia preliminar, me llegó una notificación. Ramón me estaba demandando por difamación y daños morales. Sí, él mismo, que intentó quitarme mi casa, mi terreno, mi hija. Él, que me usó, me humilló, me traicionó en mi propia cama. Ese desgraciado ahora decía que yo había arruinado su reputación y que le causé sufrimiento psicológico. Cuando leí la demanda, me temblaron las manos, no de miedo, de rabia. Fui directo con el licenciado Herrera. Me recibió con una taza de café y su voz tranquila, como siempre. No se preocupe, doña María, esto era de esperarse. Lo que está haciendo es puro teatro. Sabe que perdió. Ahora está intentando invertir los papeles. ¿Puede lograr algo con esto? No con lo que tenemos. Las pruebas son sólidas. Él está intentando distraer y alargar el proceso, pero no tiene sustancia. Me sentí más tranquila, pero también más decidida. Si Ramón quería guerra, la iba a tener. Pero esta vez, yo no iba a pelear con odio. Iba a pelear con la dignidad que él nunca tuvo. Esa semana fue dura. En el pueblo, los rumores crecieron otra vez. Algunos decían que yo había inventado todo, por resentimiento. Otros, que quería llamar la atención. Pero las mujeres sabían. Una noche, después de misa, una señora que nunca me había hablado se acercó despacito, con un pañuelo en la mano. «Usted no está sola, doña María». Mi hermana vivió algo parecido y nunca se atrevió a hablar. Verla a usted nos abrió los ojos. Esas palabras me sostuvieron más que cualquier abogado. Pero Ramón no paró. Fue a ver al padre Julián. Le contó su versión, con lágrimas falsas y voz quebrada. Le dijo que yo estaba enferma, que necesitaba atención psicológica, que estaba confundiendo cosas. El padre, con respeto, vino a verme. «Hija, me preocupa tu alma. ¿Estás segura de todo esto?» Lo miré a los ojos y le respondí con calma. «Estoy más segura que nunca en mi vida. Lo que no pude decir antes, lo estoy diciendo ahora. Y aunque me quede sola, no voy a volver a callar». El padre bajó la mirada. No dijo más. Creo que entendió que ya no era la misma mujer que pedía bendiciones de rodillas. Ahora me bendecía yo misma, cada vez que me defendía. Días después, llegó la segunda audiencia. Ramón llegó con su nuevo abogado, un tipo joven, prepotente, con cara de saber más de lo que sabía. Intentaron hacerme ver como una anciana confundida, emocionalmente inestable, que había malinterpretado todo lo que pasó. Pero ahí estaba yo, con mi grabadora, con mis notas, con mis testigos, con mi verdad. El juez me escuchó con atención, cada palabra, cada detalle. Cuando presenté las pruebas, la sala se quedó en silencio. Incluso Ramón bajó la mirada. Ya no tenía dónde esconderse. Mi abogado, firme, presentó también los intentos de falsificación, las conversaciones grabadas, las declaraciones de vecinas, la documentación que Isabel entregó. Fue entonces cuando el juez pidió una pausa, y al volver, dijo algo que me estremeció. Todo apunta a que la señora María de la Luz ha sido víctima de un intento de despojo y de abuso emocional continuado. Se procederá con la investigación a fondo y se bloquearán temporalmente todos los bienes en disputa. Ramón se levantó gritando que era injusto, que lo estaban arruinando, que todo era una venganza. El juez mandó callarlo, y yo lo miré por última vez. Tú solito cavaste tu tumba, Ramón. Yo solo me levanté del hoyo donde me querías enterrar. Al salir del juzgado, respiré hondo. No había terminado. Pero por primera vez sentí que estaba ganando. No dinero, no poder. Estaba ganando mi vida de vuelta. Pasaron algunos días después de la audiencia. Yo me levantaba temprano, tomaba mi cafecito, regaba mis plantas y trataba de volver a una rutina. La casa estaba en silencio, pero ya no dolía. Era un silencio limpio,
sin gritos ni mentiras, solo el sonido de mis pasos y mi respiración tranquila. Pero dentro de mí aún había algo que no cerraba, algo que seguía ahí, latiendo bajito, como una herida que no sangra, pero tampoco sana. Y entonces, una tarde, mientras barría el patio con mi rebozo amarrado en la cintura y el sol empezaba a caer sobre los cerros, escuché que tocaban la puerta. 3 golpes, lentos, inseguros. Fui hasta la entrada, y cuando abrí, ahí estaba ella, Isabel, parada frente a mí, más flaca, más pálida, con los ojos hundidos, vestida con una camiseta vieja, una mochila en la espalda y el alma hecha trizas. «Madre», dijo con la voz rota. «¿Puedo pasar?» La palabra madre me pegó como piedra en el pecho. Me quedé en silencio, con la mano temblando en la reja. No supe qué decir. Parte de mí quería abrazarla. Parte de mí quería gritarle. Pero sobre todo, quería respuestas. «¿Qué haces aquí?», logré decir al fin. Ramón me dejó. Me quitó todo. Me dejó en un hotel en Guadalajara sin dinero, sin teléfono. Me escapé y vine, porque no tenía a dónde más ir. Me sentí mareada por un momento. Apoyé la mano en la pared. Isabel, la niña que crié, la mujer que me había traicionado con mi esposo, estaba ahora frente a mí, deshecha, sola, perdida. «¿Y qué quieres de mí?», pregunté, con la voz dura. «Nada. Solo quería verte, pedirte perdón, no por lo que hice, porque eso no se puede borrar, sino por lo que fui, por cómo te fallé. Yo te amaba, madre, pero me confundí. Me dejé llevar por ese hombre. Me hizo sentir importante. Me hizo creer que yo merecía algo mejor. Y en el camino te destruí». Sus palabras caían como gotas en una cubeta vacía. Cada una hacía ruido. Cada una abría más el recuerdo. Tú eras mi hija, Isabel. No perfecta. No de mi sangre, pero mía. Y me traicionaste de la peor forma. Me quitaste todo lo que me daba sentido. Mi familia, mi paz, mi fe. Lo sé, susurró llorando. No vengo a pedir que me perdones, solo que me escuches. Se sacó de la mochila un sobre, me lo extendió. Aquí están las cartas que Ramón me mandaba, las cuentas, las pruebas, las fotos, lo que no te mostré antes por miedo, por vergüenza. Tomé el sobre, lo sentí pesado, no por el papel, sino por el pasado que cargaba. «¿Y ahora qué harás?», le pregunté. «No lo sé. Me presentaré a declarar de nuevo. Diré todo. Aceptaré lo que venga. Pero antes de enfrentar la justicia, quería enfrentarte a ti». Me miró a los ojos. Y por un segundo vi a la niña que un día llevé de la mano al primer día de escuela. Vi sus trenzas, su sonrisa sin dientes, sus dibujos mal hechos pegados en la nevera. Todo eso se cruzó por mi mente en un segundo. Pero también vi mi dolor, mi soledad, mis noches sin dormir. «¿Quieres que te perdone?». «No», me dijo. «Quiero que no me odies». Respiré hondo. Cerré los ojos y dije lo único que podía decir desde lo más profundo del corazón. «No te odio, pero tampoco te amo igual. Lo que hiciste cambió todo. Y yo ya no soy la misma. Tú tampoco lo eres». Ella bajó la cabeza, se secó las lágrimas. «Gracias por escucharme. No merezco más». «Eso no lo decides tú», le respondí. «La vida dirá qué mereces. Pero te voy a decir algo, Isabel. Si de verdad quieres reparar algo, hazlo bien. No por mí, por ti». Ella asintió. Se dio la vuelta, sin pedir que la dejara, pasar, sin drama, sin teatro. Y cuando cruzó la calle, se detuvo un momento,
como si quisiera mirar atrás. No lo hizo. Y yo, tampoco. Después de la visita de Isabel, algo dentro de mí se movió. No fue alivio, ni perdón inmediato, ni paz completa. Fue una mezcla rara, como cuando una herida empieza a cicatrizar y todavía arde, pero ya no sangra. No volví a saber de ella, pero sí supe que se presentó a declarar, que entregó pruebas y que aceptó cooperar con la fiscalía. El licenciado Herrera me dijo que eso podría hacer que el proceso se acelerara, que las autoridades ya tenían un caso sólido contra Ramón, que las piezas ya estaban sobre la mesa. Yo, mientras tanto, seguí con mi vida, pero no la de antes, una nueva. Empecé por mi casa, pinté la fachada, cambié las cortinas, tiré las sábanas viejas y me regalé unas nuevas, con flores rojas, como las que había en casa de mi madre. Limpié cada rincón como si estuviera sacando la mugre de la tristeza. Una mañana, abrí el closet y vi todos los vestidos que no me había puesto en años. Me medí uno azul marino, con bordado en el cuello. Me quedó grande, pero me sentí bonita. Me vi al espejo, me peiné, me puse un poco de polvo en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Fui al mercado. Caminé despacio, sin esconderme. Ya no me importaban las miradas. Ya no me importaba el qué dirán, porque ya no era la doña María traicionada. Era la María que sobrevivió. En el puesto de pan, una mujer joven me reconoció. ¿Usted es la señora de la historia? ¿La de la radio? ¿Qué historia? Le dije sonriendo, aunque ya sabía. La que no se dejó. Me reí. Compré un bolillo y seguí mi camino, pero esas palabras se me quedaron grabadas. La que no se dejó. Días después, me invitaron a dar una pequeña charla en un centro comunitario en Apatzingán. Querían que contara mi experiencia a un grupo de mujeres que estaban pasando por situaciones difíciles. Me asusté al principio. Nunca había hablado frente a desconocidos. Pero algo dentro de mí me empujó a decir sí. Llegué con mi vestido azul, mi rebozo y mi libreta en mano. Me senté en una silla de plástico frente a 15 mujeres, algunas jóvenes, otras mayores que yo, todas con los ojos cansados, pero atentos. Les conté mi historia, desde el principio, sin filtros, con lágrimas, con rabia, con verdad. Cuando terminé, nadie aplaudió. No hacía falta. Una de ellas se levantó y vino a abrazarme. Luego otra. Y otra. Al final estábamos todas llorando, riendo, compartiendo. Ese día entendí algo. Mi historia no era solo mía. Era de muchas. Era de todas. Volví a casa con el corazón lleno. Me senté en mi sillón, abrí mi libreta y escribí. Lo que me pasó no me define. Lo que hice con eso, sí, empecé a escribir cada día, no para olvidar, para recordar con fuerza, para dejar testimonio, para que, algún día, otras mujeres supieran que no están solas. Formamos un grupo en el pueblo. Nos reuníamos una vez, por semana. Hacíamos pan, tejíamos, leíamos poemas, pero sobre todo, nos escuchábamos. Mujeres de todas las edades, cada una con su dolor, cada una con su historia. Y en medio de esas voces, encontré la mía. Una tarde, en una de esas reuniones, una muchacha me preguntó, ¿Usted perdonó, doña María? Me quedé en silencio un momento, pensando. No completamente, le dije, pero ya no cargo con el odio, y eso también es perdón. Porque aprendí que el perdón no siempre es reconciliación. A veces es simplemente soltar la cadena que te ata al pasado. El proceso legal seguía. Ramón seguía dando vueltas, buscando cómo librarse. Pero ya no me angustiaba. Lo que yo tenía que hacer, ya lo había hecho, y ahora venía lo más difícil, pero también lo más liberador. El final. El día llegó sin aviso.
Fue un lunes por la mañana, de esos que parecen cualquier otro. El cielo estaba medio nublado. El café tenía el mismo sabor de siempre, y los pájaros cantaban igual que otros días. Pero cuando escuché que llamaban a la puerta y vi al mensajero con el sobre oficial en la mano, supe que era eso, la resolución. Lo tomé con calma. No lo abrí de inmediato. Me senté en mi sillón, junto a la ventana. Lo sostuve un momento entre las manos, como si pesara más que el mundo entero. Y después lo abrí. Las letras eran frías, técnicas, llenas de palabras legales. Pero al final, ahí estaba. Ramón había sido declarado culpable de intento de fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos. El tribunal ordenaba la restitución completa de todos los bienes a mi nombre, además de una restricción para que él no pudiera acercarse a mí. Isabel, por su parte, había llegado a un acuerdo de cooperación. Tendría que cumplir ciertas condiciones legales y no podría reclamar nada. No grité. No lloré. Solo solté un suspiro, largo, profundo, como si hubiera estado conteniéndolo por años. Me levanté, fui al altar de la Virgen y prendí una veladora, no para celebrar, sino para agradecer, no por la justicia. Esa llegó tarde, sino porque yo seguía viva, firme y con voz. Salí al patio. El aire olía a tierra mojada. Los rosales que había plantado semanas atrás estaban floreciendo. Me senté bajo el árbol de guayaba que sembró Ramón hace años, y por primera vez no me dolió recordarlo, porque entendí que el amor también puede pudrirse, y que cuando lo hace, no se rescata, se deja ir. Al mediodía fui al centro del pueblo. Fui al banco. Entregué los documentos. Reclamé lo que era mío. Nadie discutió. Nadie puso trabas. Todo estaba claro. «Felicidades, doña María», me dijo el gerente con una sonrisa honesta. Ganó y yo respondí. No gané, sobreviví. Y eso vale más. En el camino de regreso, me crucé con doña Petra, la misma que antes chismeaba sobre mí. Ay, María, ¿quién lo hubiera dicho, eh? Tú no. Pero yo sí. Seguí caminando. En la puerta de mi casa ya no había sombra. Ya no pesaba entrar. Ese lugar, que fue testigo de mi dolor más grande, ahora era mío otra vez, sin gritos, sin mentiras, sin traición. Colgué una nueva cortina en la entrada. Me hice un café de olla y me senté a escribir. Quería dejarlo todo registrado, no solo para mí, sino para quien venga después, para las mujeres que aún están calladas, para las que creen que ya no pueden, para las que piensan que están solas. Escribí: no hay edad para empezar de nuevo. No hay traición que pueda matar la dignidad de una mujer que se reconoce a sí misma. Esa noche dormí tranquila, sin pastillas, sin lágrimas, y aunque ya no tenía a Ramón, ni a Isabel, ni a esa familia que alguna vez soñé, tenía algo mucho más valioso: mi nombre, mi historia y mi paz. La vida me enseñó muchas cosas, algunas con amor, otras a golpes. Esta historia que te conté no fue la más bonita de mi vida, pero sí fue la que más me transformó, la que me obligó a mirar adentro, a sostenerme sola, a reconstruirme pedazo por pedazo. Durante muchos años pensé que el amor era sacrificio, que si aguantaba, si callaba, si servía con todo el corazón, iba a recibir lo mismo a cambio. Pero no fue así. Me dieron la espalda, me usaron, me traicionaron. Pero aprendí que la dignidad no se entrega, ni siquiera por amor. Aprendí que cuando alguien te rompe, no eres tú la que está mal. Es el otro el que no supo lo que tenía en sus manos. Hoy, a mis 78 años, no tengo la familia que soñé. Ramón ya no existe en mi vida. Isabel. No sé si algún día volverá a cruzarse en mi camino. Tal vez sí, tal vez no. Pero ya no vivo esperando. Lo que sí tengo, y lo digo con el pecho lleno, es una nueva familia de mujeres valientes,
de esas que se sostienen unas a otras, de esas que te miran a los ojos sin juzgarte, que te abrazan sin preguntas, que te escuchan sin interrumpir. Tengo una casa tranquila, con flores nuevas, con paredes limpias, una cocina donde suena la radio, un patio donde vuelan mariposas, y tengo mi historia escrita, guardada en una libreta con mi nombre. A veces me despierto y me pregunto si todo fue real, si de verdad pasé por ese infierno, si de verdad salí viva. Y luego me miro al espejo, me aliso el rebozo y me digo, sí, María, aquí estás, entera. Las mujeres como yo no salimos en los libros de historia. No tenemos monumentos ni placas conmemorativas, pero existimos. Somos miles, silenciosas, trabajadoras, invisibles muchas veces, pero fuertes como la tierra que nos vio nacer. Y si tú, mujer que me estás escuchando, estás pasando por algo parecido, si sientes que ya no puedes, que te quedaste sin salida, sin fuerzas, escúchame bien. No estás sola. No importa si tienes 20 o 80 años, siempre puedes empezar de nuevo, siempre puedes levantarte. No te dejes convencer de que tu valor depende de alguien más. Tú vales por lo que eres, por lo que has vivido, por lo que sobrevives cada día. Si te traicionaron, no es tu culpa. Si te abandonaron, no es porque no valgas. Si te quedaste sola, no estás vacía. Estás lista para llenarte de ti misma. Hoy, cuando salgo a la plaza y alguien me saluda con respeto, cuando una mujer se me acerca y me dice, gracias por no callarte, siento que mi historia ya no me duele. Me sostiene. Porque lo que una mujer dice con el alma puede cambiar la vida de otra. Gracias por escucharme. Gracias por abrir tu corazón al mío. Gracias por no dar la vuelta cuando empezó lo más difícil. Y si algo te puedo dejar antes de despedirme, es esto. No tengas miedo de perder a quien no te valora. Ten miedo de perderte a ti misma por tratar de quedarte con quien no te ama. Yo me perdí, pero me encontré. Y créeme, valió la pena.